294. Señor relator, siguiente tema. De la Comisión de Constitución, proyecto de ley 1058, se propone modificar el artículo 1 del decreto legislativo 1251, que modifica el decreto legislativo 1224, ley marco de promoción de la inversión privada, mediante asociaciones público-privadas y proyectos legislativo 1224, ley marco de promoción de la inversión privada, mediante asociaciones público-privadas y proyectos en activos. Se va a iniciar la sustentación del dictamen en mayoría de la Comisión de Constitución presentado en ejercicio del control parlamentario. Se va a iniciar la sustentación del dictamen en mayoría de la Comisión de Constitución presentado en ejercicio del control parlamentario sobre legislación delegada por el que se propone modificar el artículo primero del decreto legislativo 1251, que modifica el decreto legislativo 1224, ley marco de promoción de la inversión privada mediante asociaciones público-privadas y proyectos en activos. Tiene la palabra el congresista Miguel Torres, presidente de la Comisión de Constitución. Gracias, presidenta. La Comisión de Constitución considera que el decreto legislativo 1251 se enmarca dentro de los parámetros establecidos por la ley autoritativa, a excepción de la modificación del artículo 1 al artículo 5 del decreto legislativo 1224. Cuando se señala en el párrafo 5.2 que la Dirección General de Política de Promoción de la Inversión Privada del Ministerio de Economía y Finanzas es encargada de emitir opinión vinculante, exclusiva y excluyente sobre la interpretación y aplicación de su decreto legislativo y sus disposiciones en relación a los temas de su competencia. El problema, presidente, está en la expresión exclusiva y excluyente, porque esto puede ser interpretado de manera que resulte lesivo o limitativo de la legitimidad de control de constitucionalidad o capacidad interpretativa que pueda tener, por ejemplo, el Tribunal Constitucional y hasta de otros órganos que realicen el control concreto de la constitucionalidad de las normas. En ese sentido, señora presidenta, corresponde modificar el artículo 5, incorporando las precisiones que señalen que la Dirección General, como ente rector, encargada de establecer los lineamientos de promoción y desarrollo, básicamente se refieren o pueden emitir opinión vinculante, exclusiva y excluyente, básicamente en el ámbito administrativo y que no limitan la potestad interpretativa de los órganos jurisdiccionales, ni tampoco, por cierto, del Congreso de la República. Por lo expuesto, señora presidenta, solicitamos su modificación conforme al texto normativo propuesto. Gracias. ¿Van a hacer uso de la palabra alguno de los miembros? Sí, congresista Ceballos. Presidenta, solo una precisión, porque cuando se usa un mensaje un poco direccionado pareciera ser que a través de iniciativa... Presidenta, solo una precisión, porque cuando se usa un mensaje un poco direccionado pareciera ser que a través de iniciativa legislativa del Ejecutivo se hubiera pretendido crear un privilegio. Y no es cierto, presidenta. Voy a simplemente hacer referencia a dos antecedentes. La Ley 28.411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, que no lo aprobó este Parlamento, ni menos el Poder Ejecutivo, establece que corresponde a la Dirección General de Presupuesto Público emitir opinión autorizada en materia que no lo aprobó este Parlamento, ni menos el Poder Ejecutivo, establece que corresponde a la Dirección General de Presupuesto Público emitir opinión autorizada en materia presupuestal de manera exclusiva y excluyente. La Ley 29.571, que regula el Código de Protección y Defensa del Consumidor, establece que la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal de Indecopi es la autoridad encargada en forma exclusiva y excluyente para conocer... O sea, presidenta, no es ninguna novedad. Lo que simplemente se está ratificando un precedente. Y cuando se dice exclusiva y excluyente, es que hay un ente especializado que tiene criterio y que pretende con ese parecer orientar la discusión que podría darse. Es todo, presidenta. Gracias, congresista Ceballos. Si ningún otro miembro va a hacer uso de la palabra. Sí, congresista Arana, luego la congresista Glave. Presidenta, a nosotros nos preocupa que dentro de las opciones, visiones, decisiones políticas por las cuales el Estado ha ido dejando su rol para ser eficaz y eficiente en materia de la inversión pública, sabemos que
hay una decisión política mayoritaria, hay lo que se llama el consenso de Lima, que apunta hacia tener un Estado debilitado, un Estado que finalmente concede muchas de sus facultades al tema para favorecer intereses privados. Y aquí lo que nos preocupa en esta iniciativa, en este decreto legislativo que se ha enviado al Congreso de la República, es que en materia de APPs hay varios temas que no están resueltos, como no están resueltos los temas del fortalecimiento de Proinversión. Sabemos, y ojalá la Comisión Lavajato haga una buena labor, que Proinversión fue un nido de rateros, Presidenta. Y aún a pesar de la reforma que se ha hecho en este gobierno para intentar supuestamente evitar temas de corrupción en Proinversión, los balances, los deslindes que se han hecho en el rol de Proinversión y la entrega de obras bajo asociaciones público-privadas nos han conducido en parte a toda esta situación indeseable que toda la ciudadanía o la mayoría de la ciudadanía al menos rechaza, que tiene que ver con temas de corrupción. Ese decreto legislativo debería haber tomado en cuenta la necesidad de no volver a los funcionarios que adopten decisiones discrecionales, poder blindarlos como efectivamente la iniciativa legislativa del Ejecutivo fue alcanzada al Congreso y que se ha pretendido en cierto modo enmendar. Pero esa situación no ha sido resuelta, señora Presidenta, y de otro lado nos preocupa esta manera, esta además justificación ideológica de hacer prevalecer en las decisiones del Estado el interés privado sobre el interés público. Y por eso, señora Presidenta, nosotros creemos que es muy importante que el legislativo, en función de su labor de fiscalización, de garante además del bienestar público, pueda reconsiderar la opinión, por lo menos de quienes han votado mayoritariamente, y en este caso, señora Presidenta, al menos desde la bancada del Frente Amplio, vamos a señalar que vamos a votar en contra, señora Presidenta. Gracias, congresista Arana. Congresista Clave. La interrupción del congresista Dagmer. Sí, no solamente hay la objeción de la parte administrativa en la cual se necesita reducir, sino que en el fondo la agencia de la inversión privada, Proinversión, la ha convertido en un gran ministerio. Es el ministerio que abarca prácticamente lo fundamental, abarca el planeamiento y abarca todo lo público, y todo lo público entregado a lo privado, y la mitad del ministerio es manejada por el sector privado. Por eso es que nosotros planteamos que se agregue un párrafo que diga, en eso que se plantea que sea la alternativa, el Ministerio de Economía y Finanzas establece la política de promoción de la inversión privada en el marco de la política pública del Plan Nacional de Desarrollo aprobado por el Consejo de Ministros a propuesta de ese plan. No puede ser que la propuesta pública sea aprobada por la inversión privada y el ministerio sea un ministerio de privatización y de recentralización. Esa es también nuestra objeción central. Por eso sugerimos ese agregado para que pueda ser incorporado en la propuesta. Si no, votaríamos en contra, ciertamente, como se ha anunciado. Congresista Clave. ¿Aló? Sí. Sí, señora Presidenta. En este caso, varios estamos en contra, lo dijimos claramente en la Comisión de Constitución, porque si uno mira de manera literal lo que se ha presentado en la norma autoritativa, podríamos decir, sí, bueno, para la flexibilización de la inversión se podría admitir una norma como esta. Sin embargo, el control político, señora Presidenta, se hace también en el marco de mínimos de resguardo de lo que es el Estado y de lo que se supone la Constitución nos manda en materia general de lucha contra la corrupción y defensa de lo público. En este caso, señora Presidenta, aquí tenemos una comisión que investiga casos de corrupción de grandes empresas que han tenido precisamente contratos de concesión por iniciativas privadas. Y este proyecto lo que está planteando es que, por ejemplo, una iniciativa privada que antes tenía 150 días para evaluarse se reduzca a 90 días.
Encima, reduce los plazos para las iniciativas privadas. Además de volver a Proinversión un superministerio, resulta que ahora no solamente va a tener dentro de su directorio a funcionarios del Estado, a representantes de ministerios, sino que puede abrir las puertas al sector privado para que estén dentro del directorio de Proinversión. Disculpen, me parece una barbaridad. Y también, además, está planteando que se mantiene que el informe previo de la Contraloría no es vinculante. O sea que si la Contraloría hace un informe previo con cuestionamientos, no es vinculante. Todo lo que nosotros hemos visto, señora presidenta, de los escándalos de corrupción vinculados a iniciativas privadas, vinculados a concesiones mal hechas desde Proinversión, aquí con este decreto legislativo lo que se está haciendo es que flexibilizar aún más, reducir aún más los plazos, quitar algunas de las competencias centrales que aquí hemos dicho tendríamos que de todas maneras recuperar, con lo cual, señora presidenta, este decreto legislativo no se puede votar a favor. Muchas gracias. Gracias, congresista Glave. No habiendo otra intervención, congresista Miguel Torres, presidente de la comisión. Gracias, presidenta. Antes de solicitar que procedamos a hacer la votación, solamente precisar que en temas de fondo nosotros ya no podemos intervenir. Esto es simplemente una revisión de constitucionalidad y si han estado dentro de la delegación de facultades. En ese sentido, solicito se proceda a la votación correspondiente. Muchas gracias, congresista. Marcar asistencia para votar el proyecto. Se va a cerrar la asistencia. Asistencia cerrada. ¿92 congresistas presentes al voto? Se va a cerrar la votación. Congresistas que no han marcado todavía su votación. Congresista Tapia. Cerrar la votación.
Han votado a favor 66 congresistas, 24 en contra, abstención 0. Más, congresista Arana, rojo. Congresista Villanueva, rojo. Congresista Tapia, verde. 67 a favor, 26 en contra, abstenciones 0. Señor presidente de la Comisión de Constitución, ha sido aprobado en primera votación. Gracias, presidenta. Bajo el mismo sustento de los anteriores decretos legislativos, solicito se sirva dispensar de la segunda votación. Ha pedido el presidente de la Comisión, con la misma asistencia, marcar para la segunda votación para la exoneración. Se cierra la votación. Congresista Torres, León, Román. Se cierra la votación. $67 a favor, 23 en contra, 0 abstenciones. Ha sido aprobada la exoneración de la segunda votación del proyecto 1058. Más, Alcorta, verde. Villanueva, rojo. Arana, rojo. Román, rojo. 68 congresistas en contra, 68 a favor, en contra 26, 0 abstenciones. Congresista Alcorta, usted está hablando para su primera votación. Verde. Considerarla, por favor. Siguiente tema. De la Comisión